Les agradecemos mucho el estar aquí presentes. Somos un grupo de empresas que sumamos esfuerzos y formamos Movit 21, y de hecho el panel que van a ver en esta ocasión, pues vamos a intervenir los cuatro para formular un tema importante y primordial ahora en donde estamos viviendo: la movilidad en la innovación heurística. Y bueno, es interesante saber qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos como grupo y como equipo? A lo largo del panel ustedes verán algunas intervenciones de productos que hemos desarrollado con base en este algoritmo. Nosotros revolucionamos experiencias de la innovación para acelerar posibilidades de éxito, y ese es nuestro superávit. Es decir, la innovación heurística. Podríamos preguntarnos, ¿qué significa la innovación heurística? Les voy a dar una breve reseña, y es que enfocamos, es decir, es la manera de mover un proyecto por el camino más adecuado y lograr la disrupción. Y esa palabra nos gusta mucho, de hecho la van a ver mencionada en el panel, lo que es la movilidad heurística y la disrupción. Llegar del punto A al punto B de la manera más adecuada. Pero podemos hacernos una pregunta: ¿por qué un cambio estratégico bien ejecutado es lo que mantienen a las organizaciones en una continua evolución para evitar su extinción? Esa pregunta se va a resolver en este panel que vamos a generar. Ahora estamos en un mundo de crisis, y la transformación de muchas de las organizaciones se sitúa en un sentido de supervivencia y de evitar la propia extinción. Así que para eso en Movit 21 hemos desarrollado un algoritmo que determina la mejor ruta de la innovación en la movilidad. ¿Les gustaría conocerlo? Bueno, pues en las intervenciones que tendremos abordaremos esta temática: la movilidad y la innovación heurística. Ahora vamos a ver un video de lo que nosotros vamos a formularles. Es un video introductorio en donde mostraremos algunos de los productos que hemos desarrollado con este algoritmo. Y en su momento presentaremos a los siguientes panelistas. Así es, la movilidad en la innovación heurística. Y sí, muchas veces un cambio puede significar pasar de un estado de confusión a un estado dinámico de prosperidad. ¿Y por qué no ver ese sketch en donde estamos viendo a una bota scooter en donde se convierte la prótesis de tu propio cuerpo? ¿Una innovación? Sí, puede ser. ¿O por qué decir que la crisis es el mejor indicador o signo para el cambio? También es una manera de visualizarlo. Pero ahora, si nos vemos en el sketch a esas figurillas, ese ser humano que tiene prótesis en la espalda y que de repente se empieza a desprender de una actividad móvil y se convierte en algo real, ¿sí? Una backpack con tecnología. Dentro de un producto así, podemos ver este algoritmo, esta innovación heurística a la que nosotros nos estamos refiriendo. Cómo lograr coadyuvar el punto A con el punto B, pero sobre todo la dinámica que existe entre un ser humano y un producto, un objeto. A lo largo de hacer este proyecto, pues nos vimos a la tarea de poder lograr esto que nosotros le llamamos la innovación heurística, de lograr una innovación orgánica dentro de nuestro producto. Esto es movilidad, por supuesto. Llevar la tecnología detrás de tu espalda, y así como vieron en el anterior sketch donde se originó todo, las primeras líneas nos llevan a estos sketches que nos llevaron a un producto final. Dentro de un proyecto como este se encuentra uno diferentes situaciones para poder lograrlo, pero mediante la innovación orgánica podemos desarrollarlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos en nosotros un papel y comenzamos a hacer un dibujo? Puntos de control, curvas aceleradas, superficies.
Ahí es el punto importante en donde nosotros tenemos que involucrar nuestra estrategia. Y después de esos sketches, entendiendo, promoviendo, trazando y diseñando, generamos productos como el que están viendo ahora. Productos que pueden ser sensuales, que pueden ser con vísperas para el futuro. Productos que generan una movilidad dentro de la urbe, por supuesto. Sin embargo, aprenderemos también en el foro que la movilidad no nada más es la parte de un vehículo que te puede llevar a un punto A, a un punto B. La movilidad va más allá de esto. Sin embargo, estos son ejemplos de productos que hemos desarrollado, productos reales y de cómo se originan. Como por ejemplo, tractocamiones autónomos en donde ya no se necesita un piloto y en donde metemos la innovación disruptiva dentro de un esquema como el que estamos visualizando. Sin embargo, la innovación plantea la apuesta por un cambio, la adaptación a nuevos mundos. Y sí, todo inicia con sketches, con dibujos que nos pueden llevar a un punto. Sin embargo, ¿cómo lo desarrollamos? ¿En dónde está ese algoritmo? ¿Cómo podemos saber que este producto que están viendo y que seguramente en 10 años lo verán, un tractocamión autónomo en este caso, que usa baterías y que tiene toda una ingeniería, pero que de repente también necesitamos vestirlo como diseñadores que somos? Esa piel que generan las superficies es lo que nos causa actitud y emoción. Y a eso nosotros también le llamamos innovación heurística. El saber cómo los componentes se tienen que edificar para desarrollar productos como esto. La sensualidad para nosotros como diseñadores es algo importante, en donde tenemos que visualizar el todo. Y sí, los vehículos, los sistemas, en las siguientes conferencias hablaremos de eso. Y sí, productos que también hemos desarrollado. Pero lo sobre todo es que el diseño importa y la felicidad también. Nuestro enfoque único de diseño conceptual nos empuja a pensar en el futuro como que lo que estamos viendo, teniendo experiencias, y utilizamos esta filosofía para elaborar todos los productos que han visto hasta ahora y verán más adelante. Así que si te estimulan tus sentidos a través de la forma de un bonito diseño, tu cerebro va a liberar endorfinas y te sentirás más feliz. Y eso es Movit 21. Así que, como este pequeño video que les mostramos de algunos de los productos que hemos desarrollado, es importante ahora tomar la pauta, es decir, a la parte ortodoxa, a la parte medular de cómo funciona una innovación heurística. Para esto, el diseñador Jorge Rodríguez, colega nuestro, socio de Movit 21, él es consultor en diseño avanzado y gestión de innovación, es investigador de prácticas de diseño también, y fundador y director de RoadMath, así como socio de Movit 21. Él abordará la temática de cómo funciona este algoritmo y qué es la innovación heurística. Así que te pasamos la palabra, Jorge. Hola, yo soy Jorge Rodríguez y el día de hoy haremos la presentación de un proyecto muy interesante haciendo uso de la innovación heurística. Pero, ¿qué es la innovación heurística? ¿Por qué hemos acuñado este nuevo término? Lo voy a explicar un poquito. La innovación heurística es la estrategia que permite entender la complejidad de un fenómeno y todo lo que impacta a su alrededor, lo que permite inicialmente brindar estructura a un proyecto, cosa que es fundamental, propiciando desde el inicio la determinación del propósito de lo que se desea. Esa es otra palabra, el propósito de las cosas. Es fundamental también el entendimiento de los protagonistas involucrados, o sea, toda la gente, usuarios, que van a estar alrededor de ese fenómeno que se está manifestando, a través de simulaciones empáticas de usabilidad y percepción dentro del contexto temporal, espacial y cultural donde está sucediendo la problemática o necesidad, para poder descifrar la configuración de un producto o servicio, tomando como base y haciendo uso de modelos teóricos que hemos creado que permiten orquestar sabientemente un proyecto. A continuación, les presentaré un ejemplo de un proyecto que desarrollamos para una prestigiada empresa y que hicimos uso de estos principios y de estos modelos para poder
poder llegar de manera más contundente al resultado. Innovación heurística se trata de correr un algoritmo que pueda llegar de forma directa y más efectiva al desarrollo de solución. En esta ocasión, Ford Motor Company fue la empresa que nos solicitó este proyecto. El objetivo era visualizar cómo podría ser la interfaz de los controles para los vehículos Ford en la década del 2020 más o menos. Cuando fue desarrollado en el 2013, a mediados aproximadamente. Y este proyecto fue desarrollado bajo los proyectos especiales que Rigoletti Casa de Diseño solía gestionar en aquel entonces, en conjunción con Worksmas, que es la consultoría que yo llevo actualmente. ¿Cuál era el problema? Dentro de la gran complejidad del mundo moderno, ¿cómo poder hacer de un vehículo un transporte más seguro antes de que la tecnología de la automoción sea factible? Esto fue algo muy interesante, ya que nos llevó de alguna manera a plantear si este escenario que nos ofrecían las automotrices era ficción o realidad, si algún momento iba a llegar. Todas las automotrices llegaban o mostraban escenas como estas, pero nunca había algo en la transición. ¿Cómo podíamos transitar desde autos manejados por nosotros mismos hacia esta realidad que nos planteaban? Hace más de 100 años, este hombre, Henry Ford, tuvo una visión, tuvo un sueño. Él quería que cada persona en los Estados Unidos pudiera tener un vehículo. Y lo logró. 100 años transcurrieron para poder visualizar cómo las ciudades se fueron transformando justamente en lugares para los autos. Una complejidad tremenda empezó a surgir. Conforme ha venido evolucionando la tecnología, las cosas se han complicado cada vez más. Entonces, la primera fase de entendimiento justamente fue entender esta gran complejidad. Cómo, de alguna manera, las personas hoy día en las grandes ciudades trabajan, se desplazan y viven al mismo tiempo. Entonces, trabajar y moverse para vivir es una cosa, pero la realidad es que hoy día la gente trabaja y se mueve versus vivir, o sea, o viven o hacen lo contrario, y se ha transformado verdaderamente en un problema. Otra gran circunstancia que ha brindado elementos de pensamiento es justamente el advenimiento de la tecnología de los aparatos móviles. ¿Por qué? Porque ahora, además de trasladarnos y manejar, también interactuamos y resolvemos. Sin embargo, según la Organización Editorial Mexicana en el año 2013, 7.5 de cada 10 choques en la Ciudad de México se debían por el uso de los aparatos móviles. Esto fue algo muy, pero muy conmovedor, dado que superó a las muertes y a los accidentes que se dan producto del alcohol. Entonces, si nosotros pensamos en la automoción como el futuro a seguir, pero la realidad es que tenemos automóviles conducidos por personas que tienen que desarrollar la vida de la comunicación, la interacción al momento de manejar, ¿qué pasa en el Inter? Y ese fue justamente el aspecto que nosotros tomamos para poder analizar. Ese fue nuestro fenómeno de análisis. Los conocimientos que aplicamos, ¿cuáles fueron? El design thinking, la psicología cognitiva, diseño centrado en el usuario, el storytelling, manejo de la complejidad, principios de factores humanos para la operación de tableros de control. Estos en gran medida fueron los conocimientos. Entonces tenemos que la interacción más la comunicación más la navegación se tenían que dar en el mismo sitio. ¿Dónde? En el vehículo. Y justamente el reto era descubrir la forma más segura de poder hacerlo cuando nosotros vivimos y conducimos. ¿Okay? ¿Cuáles fueron nuestros argumentos de diseño? Diseñar una interfaz para conducción en la época de transición entre los vehículos manejados y los vehículos de automoción. También diseñar una nueva forma de interactuar y navegar durante la conducción, pero poniendo a la seguridad en primer plano. Y por qué no divertirnos y aprender en el proceso. Por lo tanto, un proyecto que era del área de HMI, que es Human Machine Interface, se trasladó hacia Human Machine Interface for New Ways of Interaction, o sea, nuevas maneras de cómo poder interactuar dentro del vehículo. Y este proyecto fue desarrollado en el 2013 para visualizar cómo los productos podían evolucionar para la década del 2020. Primero fue necesario también analizar cómo evolucionaron las interfaces de los vehículos, pues desde el principio de los tiempos, como lo pueden ver aquí, ¿no? Desde 1910, en cada década, qué elementos fueron adicionando y por qué, en dónde los fueron colocando y cómo la tecnología, las necesidades y el crecimiento de la complejidad de las ciudades fueron manifestándose a través de la integración de nuevos componentes en los vehículos.
Justamente, como ustedes pueden ver aquí, la evolución en tecnología, en materiales y en la misma cultura fue brindando y dotando a los vehículos de una enorme cantidad de componentes con los cuales uno tiene que interactuar. Sin embargo, ¿qué notamos? Que la visualización futura de los diseñadores, por ejemplo esto en la década de los 80s, era tener prácticamente naves espaciales como autos. Pero la realidad radica en que el cerebro humano es incapaz de poder poner atención a todo este tipo de controles, esta cantidad enorme de instrucciones que tienen que atenderse o tendrían que atenderse. Por lo tanto, la realidad tenía que ir hacia otro lado, hacia la simplificación. Entonces, como podemos ver aquí el contraste, en la década de 1910, vean la cantidad de elementos que se ven en una cabina, prácticamente el volante, los pedales y algún indicador. Pero en el 2014, vean la enorme sofisticación que ahora ya existe. Y la pregunta era si teníamos la capacidad de poder realmente atender esta enorme cantidad de funciones que ahora nos ofrecían en el momento del manejo, que requiere también una atención enormemente. Por otro lado, también analizamos las interfaces de equipos, cómo se fueron desarrollando diversos equipos y cómo fueron también creándose estrategias para poder interactuar con ellos y poderlos manipular de manera correcta. Aquí pueden ver la evolución del mouse, los teclados y toda una serie de otro tipo de gadgets que fueron necesarios desarrollar para aprender a manipularlos. Asimismo, cómo los controles, en este ejemplo, por ejemplo, controles de audio, evolucionaron desde los 70s con esta enorme cantidad de diferentes instrucciones, y cómo llegamos con la evolución a partir de la década de los 2000 y el advenimiento de los productos de Apple a una simplificación que análogamente era muy alta, pero que digitalmente se transformaba en otra frontera que conquistar. Entonces, simplemente en términos de controles de audio, en los 70s teníamos prácticamente 5 controles, y ahora, en la década del 2010 al 2020, lo redujimos a 2. Sin embargo, la complejidad tras de ello, pues es definitivamente otra. Lo mismo sucedió también con este tipo de interfaces de computadora, y el analizar todo esto nos brindó un enorme conocimiento de cómo piensa, entiende y resuelve el cerebro. Por lo tanto, este fue el siguiente paso, y por eso es que la psicología cognitiva, los factores humanos y la ergonomía fueron fundamentales para poder descifrar estas configuraciones de las que hablamos. El entendimiento de cómo funciona el cerebro humano nos llevó a la siguiente analogía: el algoritmo y la heurística. El algoritmo es una rutina a prueba de errores, en donde uno necesita recorrer todos los caminos hasta llegar a la solución. Sin embargo, una vez que ya lo hemos hecho, el cerebro desarrolla lo que se llama la heurística, o sea, ya desarrolló un proceso de aprendizaje y es capaz de llegar rápidamente a su objetivo. Pero cuando tenemos controles demasiado complejos, sucede algo que se llama retraso cognitivo, o sea, necesitamos siempre estar recorriendo un algoritmo para poder llegar al objetivo. Pero un control mucho más intuitivo es capaz de desarrollar un aprendizaje veloz en el cerebro y crear un atajo cognitivo que nos permite entender de manera intuitiva una solución de forma inmediata. Este es una configuración tradicional de un tablero de un vehículo, por lo menos lo era hace 10 años. Normalmente, en el diseño automotriz de interiores se subdividen las áreas de controles en 3 principales zonas. Pero aquí vamos a hablar de la zona A, que es donde se concentran aquellos controles que nos ayudan a manipular el vehículo durante la conducción, lo cual implica que estos tengan que ser altamente intuitivos y que uno no requiera de visualizarlos para poder manipularlos. Asimismo, hoy día, la aerodinámica de los autos ha provocado que los pilares A, que son los tubulares que tenemos en la parte lateral de los vehículos, sean demasiado prolongados, por lo tanto nos generan zonas ciegas. Cuando analizamos ergonómicamente cómo operan los ojos, tenemos 3 principales zonas de avistamiento. Nuestros ojos son cámaras multifuncionales que nos permiten desarrollar distintos tipos de enfoque. Sin embargo, la zona en donde verdaderamente podemos ver de forma adecuada es el centro, en donde es un cono de no más de 11 grados. ¿Y qué pasa? Tenemos la zona de visión periférica y la zona de viraje ocular, que es a donde ya podemos nosotros abarcar más visión. Pero eso implica que separemos la atención del punto focal. Y si estamos hablando de los espejos retrovisores que están todavía fuera de esas zonas, ya tenemos que mover nuestra cabeza para poder visualizarlos, lo cual implica una pérdida de atención, y aunque sea por segundos, lo es. Esta imagen lo muestra. Si ustedes se fijan, tenemos un contexto borroso y conforme llegamos al centro vemos claridad. Es justamente así como nuestros ojos ven. Aquí vamos a cambiar la vista al espejo retrovisor central. ¿Ya vieron?
Esto es lo que pasa con el auto, lo vemos borroso, percibimos su color y posiblemente su movimiento. Cuando ahora nos movemos del centro al espejo lateral izquierdo, vuelve a suceder lo mismo. Y en la vida real eso es lo que pasa con nuestros ojos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos enfocar los controles lo más cerca de esta zona para no poder distraer la vista, la atención y lograr controles muy intuitivos que nos permitan una heurística directa y un entendimiento intuitivo de ese control. Los head-up displays, que fueron traídos al mundo automotriz de la industria aeronáutica, son bastante útiles. Sin embargo, podemos llegar a tener todavía problemas con ellos, lo que implica que tengamos que desarrollar controles altamente legibles que no demanden de una puesta de atención y que no tengan una elevada complejidad. Y también existe otro gran problema que sucede con lo que se llaman los famosos PUNs o Pop-up Notifications, que también distraen la atención. Entonces, todo este tipo de diferentes recursos tiene que ir evolucionando al grado que nos permita tener algunos tipos de display muy claros, sonificados, icónicamente reconocibles y con una estructura que de alguna forma nos permita entender rápidamente, sin poner demasiada atención, qué tipo de estructura o información nos está intentando comunicar. Como parte del análisis de usabilidad y de simulación, nosotros lo que hicimos fue justamente entender todas aquellas zonas de atención que están en la zona A, en el tablero de un vehículo, para poder manipular. Entonces nos dimos a la tarea de poner cámaras a unos conductores y fuera de lo que sería su cabeza y las partes circundantes dentro de la cabina, para poder visualizar los diversos movimientos y cómo los ojos atienden a distintas zonas del vehículo y las manos exactamente a donde se mueven. Y esto nos permitió desarrollar zonas de atención, ya que tabulamos la cantidad de veces en que los ojos se dirigían a una zona o a otra y pudimos identificar zonas principales de atención. Entonces, si esta es la configuración tradicional en la zona A, nosotros teníamos que concentrar todo allí. Por lo tanto, desarrollamos tres principales zonas de importancia: la zona de interacción visual, zona de interacción táctil y la zona de retrovisión. Entonces, todas estas áreas funcionaban justamente para poder brindarle al conductor áreas importantes de interacción sin separar la atención central del camino. Una vez que nosotros logramos este estudio, nos dimos cuenta de cómo pudimos configurar el layout del interior de una manera distinta a como comúnmente se hacía en los tableros hasta ese momento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos ya tecnología de Gorilla Glass u OLED aplicada posiblemente a los pilares, que podría estar en boga en la década de los 2020s, para poder tener cámaras exteriores y desaparecer virtualmente los pilares. Asimismo, la zona principal de interacción iba a estar cerca de la mano diestra, al lado derecho del volante, y las zonas principales de visualización unos grados por debajo del centro de atención hacia la parte exterior del vehículo. Y las zonas de retrovisión, en vez de tenerlas fuera del vehículo, las pasamos dentro gracias al uso de tecnologías. ¿Cuáles iban a ser los dinosaurios que se iban a extinguir con nuestra propuesta? Pues obviamente todo lo que ven aquí. Esta parte que se llama el Center Stack, que está llena de estos componentes enormes, de controles de aire acondicionado, ya no iban verdaderamente a existir en la nueva propuesta. ¿Por qué? Porque esto estaba solucionando todo. Si éramos capaces de tener en un equipo celular música de alta fidelidad, pues entonces simplemente teníamos que tener eso y ya. Y todo lo demás iba a pasar de manera interna. Y poder colocar bocinas en el interior del vehículo que no se vieran. Asimismo, los controles de aire acondicionado podrían ser localizados en lugares que no le enviaran el flujo de aire helado a las personas al rostro y más bien calentaran o enfriaran el vehículo, como lo hace un sistema de aire acondicionado en un espacio arquitectónico. También, como pueden ver aquí, entendimos las tecnologías que estaban en evolutiva, como microcámaras, elementos de conectividad, tecnología digital, la nube, pantallas ultra delgadas y preformables, para poder engendrar nueva configuración del vehículo. Y esta motocicleta muestra también cómo tener los espejos más cerca del tablero era una posible solución. A continuación, les platicaré cómo fuimos capaces de desarrollar la configuración del nuevo tablero gracias a todo el análisis previo que ya les platiqué. Desarrollamos un pequeño modelo virtual, un empaquetamiento. Obviamente concentró las zonas y los conos de visualización
en donde el ojo es capaz de ver de manera correcta, y empezamos a posicionar ya los productos de interacción que iban a estar dentro de la zona A. Utilizamos controles principales de navegación, colocamos al centro del volante las pantallas principales y detrás también, acercamos los espejos retrovisores dentro del vehículo y utilizamos otros elementos como controles en la parte superior para poder manipular settings de temperaturas y modelos de flujo de aire dentro del vehículo. Aquí, como pueden ver, hicimos la simulación de cómo el cuerpo era capaz, los brazos, de alcanzar todos los diversos controles sin la necesidad de separar la espalda y manteniendo la ubicación de la cabeza en la posición correcta para no distraernos. Esta sería la forma en cómo la persona visualizaría los controles dentro de la zona A sin perder la atención en otros sitios, y cómo puede manipular los diversos elementos dentro de este nuevo tablero para poder hacer más efectiva su conducción. A su vez, y haciendo uso de las tecnologías de manejo y también de pantallas inteligentes, fuimos capaces de visualizar que quizás mover 180 grados el asiento del conductor podría resultar ergonómicamente en algo que puede funcionar, como que en la conversación, y también para lograr que pantallas que pudieran estar en la parte posterior del vehículo pudiesen transformarse ya sea en pantallas para poder visualizar películas, programas televisivos, o bien ir teniendo una junta en camino al trabajo. Este tipo de paradigmas solían suceder en aquellos entonces cuando no estábamos en periodo de COVID, ¿verdad? Ahora, el planteamiento de la interfaz, donde nosotros necesitamos justamente entender cómo podíamos pasar de un algoritmo con un retraso cognitivo a un funcionamiento más heurístico de manera más intuitiva. Esta es una visualización en la cual incurrimos, que si ustedes se fijan, iba a ser necesario poder crear un volante que se moviera alrededor del nuevo tablero, sin descuidar obviamente la zona de la bolsa de aire. A su vez, fue necesario desarrollar un control múltiple universal que tuviera muy diversas funciones, como lo podemos ver aquí, y botones de accionamiento. Entonces esto nos permitió poder generar, a través de la analogía de los controles ya analizados, un control que pudiera estar muy próximo a la mano diestra sin tener que nosotros quitar la otra mano del volante, y que pudiese ser manipulable sin tener que ver el control para poder hacer efecto del uso de las pantallas. Como pueden darse cuenta, tenemos una pantalla superior que iba a tener las funciones de la paridad con nuestro gadget celular, y a través del uso del control universal poder navegar de manera diferente, hasta poder buscar teléfonos, inclusive hasta por orden alfabético, sin poder distraer la atención. Entonces, con un control universal manipulado por la mano derecha, podíamos hacer uso de las diversas pantallas y las diversas herramientas que ya la nueva interfaz nos ofrecía para poder controlar el vehículo sin perder atención del camino. Estas son unas visualizaciones primarias de cómo quedó ese primer interior, en donde, si ustedes se fijan, quitamos por completo este panel central denominado Center Stack, por eso le habíamos puesto el dinosaurio en extinción, trajimos los espejos retrovisores hacia los lados y pusimos nuevas pantallas que pudieran servir como elementos auxiliares. Por ejemplo, en el caso de lo que son las viseras, transformándolas ahora en pantallas táctiles que nos pudieran servir para tener mapas de navegación auxiliares, o poder bajar las aplicaciones a través de nuestro gadget celular que pudiésemos utilizar en cualquier momento, como por ejemplo el control de la opacidad de los cristales inteligentes para poder hacerlos más claros o más oscuros. También, por ejemplo, el manejo de emoticonos que nos permitiesen dar las gracias o pedir disculpas o lo que sea alrededor de nuestro vehículo, o tener espejos inteligentes que nos ayudaran a resguardar a nuestros hijos en momentos de la conducción, ¿sí? Una herramienta que también vimos que va a ser fundamental es esta otra, que es cómo ver a través de. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante en donde podemos visualizar los espejos a través de pantallas interactivas que pudiésemos nosotros mover con los dedos o inclusive generar un aumento. Esta herramienta de a través de nos permitiría que see-through to ver, por ejemplo, situaciones que ya no nos quedan al alcance si es que estamos muy próximos a las zonas de cruce, y que muchas veces nos sucede que los semáforos nos quedan arriba y no los podemos ver. O también en el caso de un embotellamiento, pudiésemos pedir de manera inteligente al auto de adelante que nos dijera qué estaba viendo. Entonces
poder repercutir la señal del see-through a través de nuestro vehículo y conocer qué es lo que estaba aconteciendo. También poder tener teclados y poder hacer uso de búsquedas de navegadores de internet, obviamente en momentos en donde el vehículo no estuviera en movimiento, o espejos de vanidad inteligentes que nos permitan tener zoom, por ejemplo, en el caso de una molestia en el ojo. Asimismo, algún notepad que rápidamente nos permitiese con el dedo anotar algún teléfono que venimos escuchando en la radio o algún dato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo de herramientas que con la ayuda de la tecnología pudiésemos suministrar a los vehículos podría realmente generar grandes beneficios sin tener que mover la atención del camino. Entonces, el hecho de poder tener controles, manipularlos con una mano de manera muy intuitiva y solamente desviar la mirada a unos cuantos grados iba a ayudar bastante a la conducción. Esto en la época de transición en lo que llegábamos al sueño de la automoción. Estas son algunas imágenes rápidas de cómo quedó este interior, que es un interior muy conceptual, en donde pueden ver la simplificación, cómo los pilares se hacían medio transparentes justamente con la utilización de tecnologías de OLED o Gorilla Glass, que con cámaras exteriores nos ayudaran a tener una continuidad sin la necesidad de quitar el pilar, obviamente. Y como aquí tenemos ya los controles de paridad de nuestro móvil telefónico, los espejos retrovisores dentro, la pantalla principal de controles al centro justamente de nuestro volante y un simple control universal intuitivo para la manipulación de todas las pantallas y obviamente para poder ayudar al conductor para que no quitara la atención del camino. Ahora analizaremos qué tan precisa fue la predicción que hicimos en el año 2013 haciendo uso del algoritmo de innovación heurística. ¿Qué está sucediendo actualmente? Podemos ver este proyecto que es de la empresa Volkswagen, que es el Cross Concept, lanzado a finales del 2017, como justamente ya tampoco tiene Center Stack, como ya nada más tienen un control lateral para poder manipular. Sin embargo, este control todavía demanda el que podamos tener la mano suspendida en el aire y eso demanda problemas, ¿no? También, si ustedes se fijan, la pantalla ya está al centro del volante, así como también nosotros lo predijimos. Aquí podemos ver de alguna manera algunas visualizaciones. Este otro producto fue lanzado por Alfa Romeo a nivel conceptual en el 2019. Podemos ver ya la anexión de un control muy semejante al que nosotros proyectamos en el 2013 para la manipulación de las pantallas digitales de todo el interior. Aquí tenemos otro proyecto que es el Honda E, en donde ya los espejos retrovisores están dentro del habitáculo, así como también lo hizo el Audi e-tron, ya de producción, lanzado a finales del 2019, que en su versión más lujosa tiene literalmente los espejos ya dentro del vehículo y dejando cámaras simplemente en la parte posterior. Así como la tecnología de espejos retrovisores laterales está ya aconteciendo en vehículos de producción, también ya se venden de manera separada espejos centrales que funcionan a través de cámaras de retrovisión y que aparte brindan otros servicios a los conductores a través de tecnología digital. Bueno, pues hasta aquí culminamos con el proyecto de la interfaz de Ford y esperemos que haya sido de su agrado y que haya traído aprendizaje y un nuevo entendimiento de cómo se aplica la innovación. En nuestro caso, la innovación heurística. Pues muchas gracias, Jorge. Sin duda es un tema importante y disruptor para toda la movilidad y la innovación heurística. Ahora vamos con el diseñador Juan Antonio Islas, compañero nuestro. Él es diseñador industrial y es líder del programa de diseño de transportes y cofundador de Future Mobility Center en la Universidad de Cincinnati y socio de M21. Lo escuchamos con tu parte en este panel, Juan Antonio. Hola a todos y gracias a Talentland por el espacio del día de hoy. El día de hoy les voy a platicar de un proyecto que se generó para General Motors y su marca de movilidad Maven acerca del futuro de la movilidad autónoma y compartida
para generar un sistema de movilidad y lenguaje para los vehículos autónomos del futuro. El proyecto se hizo en el año 2018 y fue desarrollado en la Universidad de Cincinnati con apoyo de la consultoría Rosmas, liderada por Jorge Rodríguez, que también nos acompaña el día de hoy. El problema de diseño que teníamos era que para hacer esta visión del futuro de la movilidad autónoma debíamos entender cómo estos vehículos iban a hablar con peatones, iban a hablar con otros conductores y darles un sistema de comunicación. Y la movilidad compartida, que iba a ser un sistema de movilidad intermodal, pues habría que generar un sistema de diferentes vehículos, de diferentes estaciones o zonas de infraestructura para el soporte de estos vehículos y cómo la gente iba a interactuar en todo esto. Entonces era diseñar el sistema en su totalidad y luego los pequeños elementos que lo componían. Al iniciar el proyecto, lo primero que tuvimos que hacer es entender la complejidad que implicaba diseñar algo para 2035, que involucrara tantas partes en movimiento. Entonces, para hacer esto, entre otros procesos, nos dimos a la tarea de entender las megatendencias y tendencias globales que tendrían injerencia en estos centros urbanos estadounidenses de 2035, como la conectividad 5G, por ejemplo, energías limpias, nuevas maneras de hacer manufactura de vehículos más ligeros, tal vez nuevas tecnologías de propulsión de los vehículos a su vez también, el crecimiento de las ciudades en cuanto a tamaño y en cuanto a inteligencia para manejar todos sus recursos y también sus transformaciones con estos cambios en los paradigmas de movilidad que vamos a tener y a su vez entender qué iba a pasar con la sociedad, qué iba a pasar con la gente mayor, con la gente joven y cómo podría moverse en este ecosistema. Y en base a eso generamos un escenario futuro en donde aprendimos varias cosas acerca del 2035. Y una de ellas es que el 75% de los vehículos en las ciudades, según Deloitte, iban a ser autónomos, no necesitaríamos manejarlos, y el 80% serían de la economía compartida, es decir, no los compraría un particular para viajar en ellos, sino pagaríamos por viaje, ¿no? En lo cual hablaba de una oportunidad grande en cuanto a esta prevalencia, pero también nos indicaba que iba a haber todavía personas que manejaran sus propios vehículos, haciendo un ecosistema muy complejo donde todavía existe el error humano y que no iba a ser un proyecto de estos utópicos donde ya todo funciona a la perfección y los vehículos ni siquiera tienen que pararse en los semáforos de tan preciso que es el manejo. Bien entendimos que al momento de hacer los vehículos autónomos y compartidos, muchos de los vehículos existentes iban a ser innecesarios. El día de hoy un vehículo que uno compra y utiliza, el 95% del tiempo está parado sin hacer nada, ocupando espacio dentro de la ciudad, en cajones de estacionamiento en las calles o en estacionamientos o en estos otros lugares, ¿no? Entonces, de pronto las ciudades iban a tener nuevos espacios para utilizarlos de maneras más interesantes. A su vez, las ventas de vehículos de plataformas alternativas como la eléctrica para 2035 ya iban a empezar a superar a las de gasolina. Entonces eso trae consecuencias interesantes que detectamos. Por ejemplo, que las gasolineras iban a ser menos necesarias y son terrenos grandes que están en partes del corazón de las ciudades muy importantes que pueden utilizarse ahora, por ejemplo, como estaciones de movilidad y también las agencias automotrices que hoy en día venden vehículos a particulares, al volverse prestadores de servicios de movilidad, manejar más bien flotillas, pues también pueden transformarse y utilizarse como centros de almacenamiento o mantenimiento, etc. Entonces, en base a todo esto, le añadimos además tendencias tecnológicas interesantes que están en desarrollo, como las superficies reactivas en su general, cambios de transparencia, cambios de forma, cambios de la habilidad de poner gráficos, etc. Y entonces, con estos conocimientos, ahora sí nos dimos a la tarea de entrar a nuestra fase de desarrollo de diseño. Y lo primero era entender el sistema en el que esto se iba a mover. Si yo soy una persona que quiero ir de un punto A a punto B, lo puedo hacer de varias maneras. Puedo hacerlo como el día de hoy con las aplicaciones de ride sharing, tomando un vehículo que pase por mí a mi punto A y me lleve a punto B, que puede ser para mí solo, o puedo compartirlo con personas que no conozco, que sería el servicio pool, o bien las personas podrían tomar algún vehículo pequeño de personal de primera y última milla para ir a una estación
que pudiera ser una de estas gasolineras transformadas que les comento, o que pequeñas estacioncitas que ocuparan 2, 3 cajones de estacionamiento, que pudieran ser la extensión del negocio que está ahí enfrentito. Y entonces allí poder que pase por mí estos vehículos, o tomar un camioncito inteligente que va de estación a estación, y dentro de todo esto una variedad de opciones de vehículo que se adaptaran a las necesidades de las personas. De esta manera Joe Owen diseña aquí una estación de movilidad donde se ven estos lockers donde puedo yo ir a recoger mi paquete, ya no tiene que llegar hasta mi casa, haciendo el sistema de paquetería mucho más eficiente. También pueden tomar estos lockercitos y llevarlos hacia otra estación. Puedo subirme en este espacio a los vehículos que pasen por mí. Puedo recoger un vehículo de primera y última milla, y subieron las escaleras que se ven aquí. Había un restaurante muy bonito, todo arreglado para que no fuera como una parada de camión fea y sucia, sino un espacio más parecido a un parque donde aparte tuviéramos conexión con el mundo de la movilidad. Daniel Van de Beer diseña este vehículo de primera y última milla para mover personas de manera muy eficiente, que podía transformarse y doblarse y ya regresarse a su dock para cargarse. Este vehículo de Jalen Dorman es muy interesante porque es una visión de un vehículo para mover a una persona con las capacidades motrices de eso, simplemente mover una persona. El día de hoy compramos una camioneta de 2 toneladas con capacidad de mover sus 2 toneladas más 1 tonelada de carga, un motorzote que tiene que poder hacer eso, además en terrenos difíciles, para que casi todo el tiempo mueva, no sé, 90, 100 kilos de persona, tal vez menos. Entonces una visión de cómo sería un vehículo eficiente para mover a una persona que va a pagar por ride y no quiere desperdiciar energéticamente su dinero en mover algo más pesado. Ejemplos como este de Julian Gregory, de un pequeño shuttle para 10 personas. Ben Hoffman, que nos regala aquí un diseño de un robot que mueve paquetes dentro de la ciudad. Y bueno, además del sistema de movilidad que acabo de enseñarles, pues era el generar el lenguaje de los vehículos autónomos. Nos dimos cuenta de que el día de hoy los coches necesitarán, bueno, los coches del futuro van a necesitar más que las direccionales, los intermitentes, las luces altas y bajas, los cuartitos, la reversa de los coches de hoy. Son máquinas que van a ser pesadas, grandes, y que van a tomar decisiones por sí mismas. Por lo tanto, pues habría que darles más herramientas de comunicación, como por ejemplo darles la capacidad de tener una postura, de tener lenguaje corporal, de tener contacto visual para declarar intenciones, y entender cuándo iban a tener que desplegar estas cuestiones de comunicación, como la crecita de esta cacatúa que se ve allí, y cuando no, cuando iban a ser como un coche, porque no queremos que en un embotellamiento pues, se vea aquí el espectáculo y la contaminación visual de tantas cosas sucediendo, ¿no? Entonces empezamos a generar esos pensamientos de decir, por ejemplo, como las cochinillas, si el coche está apagado y no se va a mover, pues se tiene que ver apagado y que no se va a mover, claramente diferente a cuando ya está despierto y que a lo mejor va a empezar a moverse y uno como peatón sabe no atravesarse, ¿no? Y generamos un concepto parecido, inspirado en todo eso, como este que vemos aquí, donde el coche podría como expandirse o contraerse cuando estuviera prendido o apagado. Sus ventanas podían cambiar de transparencia para ahora estar disponibles, y tenía esta pequeña crestita inspirada en la cacatúa que vimos, con una cara también para expresión, etc. Y esto fue como la mitad del proyecto, cuando nos dimos cuenta también que había un vehículo que no iban a alcanzar a hacer los muchachos, los estudiantes, que debía mover a personas con discapacidad. Y fue allí donde entró el equipo de diseño mexicano, liderado por Jorge Rodríguez, para generar estas soluciones. Entonces, bueno, mezclamos el concepto de este vehículo que podía tener todas las expresiones con un nuevo concepto que, para poderse acercar a la banqueta, su carrocería podía girar 90 grados para que la silla pudiera entrar simplemente de la banqueta al vehículo y ahí pudiera regresar, ¿no? Y basado en esto y un concepto un poco más mecánico, empezamos a ver cómo serían las posiciones. Aquí algunos de los conceptos ya más avanzaditos. Y bueno, mi aportación aquí fue el lenguaje. Le dimos al vehículo una cara para que se pudiera expresar, le dimos un área para que pudiera poner símbolos o letras para comunicarse, luces que dijeran estoy disponible, úsame,
Dentro de la cara había párpados que podían abrirse y cerrarse, iris que pudieran dirigirse hacia donde va uno a voltear a ver, y además de pues tener barras de movimiento que nos dijeran cuánto estaba acelerando, cuánto estaba frenando, y además de que esa cabeza, esa carrocería podía pues cambiar de postura para decirnos muchas cosas también, ¿no? Entonces el vehículo era muy interesante. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo está apagado y de repente está cargando y va a prenderse, ¿no? Entonces va a cambiar de postura, que cambian las luces, se prueban los sistemas, salen la carita, las luces, etcétera, y ya cuando ya no requiere estar probando los sistemas, lo necesario lo apaga, puede cambiar de posición y se arranca, ¿no? También podemos ver cómo el vehículo puede dar el paso a una persona, puede voltearla a ver, le dice por favor adelante, pasa la persona, y cuando se va a empezar a mover cambia postura, ya se sabe que se va a empezar a mover, la gente ya no se atraviesa y va. O por ejemplo, cuando pues una persona que está obstruyendo el camino y el vehículo primero va a ir como muy educadamente a acercarse y va a decir como que con permiso, déjame pasar, para que la persona logre moverse. Y este tipo de comunicaciones mucho más a detalle, generamos toda la secuencia, que fue algo bien interesante. Entonces llega un momento en el que estamos orgullosos de nuestro proyecto, aquí unas imágenes del interior y el exterior, y ok, acabamos, General Motors recibe el proyecto, a final de cuentas no se generó nada dentro de ellos, pero nuestro trabajo a través del algoritmo de innovación heurística con Movit 21 nos dio cuenta de que pues no estábamos tan mal, ¿no? Empezamos a ver, esas son imágenes que tomé yo de CES 2019 y 2020, de la tecnología que empieza a hacerse más dinámica, los vehículos empiezan a mostrar estas cuestiones tipo cara que estamos teniendo a hacer, vemos las luces alrededor del vehículo que empiezan a tener ese tipo de expresión para los vehículos autónomos. Entonces, bueno, fue una cuestión genial hacer este proyecto prospectivo, muy interesante, y esperen ver en algunos años, tal vez menos de lo que parece, a este tipo de vehículos que tendrán soluciones como las que predijimos en este proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio Islas. Sabemos que el nivel de movilidad que se utiliza en este tipo de productos y de innovación heurística es elevada. Así que ahora pasemos a la parte final de esta parte con el ingeniero Alejandro Bosque. Él es un ingeniero con muchísima experiencia en el área digital. Él es director y fundador de Brainware, empresa dedicada a la digitalización de procesos de negocio, y socio nuestro también de Movit 21. Así que le dejamos la palabra, Alejandro. Hola. Mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Habrán visto cómo es tan novedoso y tan importante, tan fantástico todo esto que estamos nosotros haciendo acerca de la innovación heurística, que es un algoritmo que aquí nuestro grupo de talentos que han estado platicando con ustedes les han mostrado. Los proyectos que han desarrollado, que hemos desarrollado en conjunto, son pues, lo que viene, nuestra visión de la innovación, cómo se puede crear un mundo mejor para todos nosotros. Y para ello ahorita hay muchas tecnologías digitales que aportan muchas soluciones de las que ellos ahorita están integrando con este nuevo algoritmo que les presentamos. Yo voy a ser muy breve, voy a pasar a un ejemplo rápido donde queremos mostrarles a ustedes una solución que se hizo, que ya hoy actualmente existe, a nivel prueba. Nosotros, mediante el algoritmo de innovación heurística, vimos una necesidad que tenía la gente de poderse atender con algún médico, de acudir al médico indicado, porque cuando nos enfermamos vamos con nuestros familiares a pedir recomendaciones y nunca encontramos el médico que nos debería atender. Ese era el problema. Entonces decidimos que mediante las soluciones digitales que tenemos hoy, podíamos desarrollar para un teléfono móvil una solución amigable, intuitiva, interactiva y práctica. Esa solución nosotros pensamos que tenía que surgir y darse a través de un teléfono móvil. ¿Por qué es difícil encontrar un médico en México? Es por eso que nosotros decidimos hacer este experimento, este esfuerzo, porque prácticamente según las estadísticas, en México hay 0.76 médicos por cada 1,000 habitantes versus
2,9 médicos por cada 1000 que recomienda la OMS. Entonces, es difícil encontrar un médico porque no hay suficientes, pero además no existe un directorio o sistema amigable para localizarlos. Solemos acudir a nuestros familiares y amigos para que nos den una referencia y casi siempre esa referencia no es la indicada. Terminamos con un médico que nos atiende a otra cosa y luego con otro y luego con otro y vamos a 3 vueltas y puede ser que no lleguemos al indicado. ¿Qué hicimos a través del algoritmo que les hemos estado platicando? Pues hicimos un storyboard donde vimos cuál debería ser la interacción de las personas que buscan a este médico, cómo lo podrían encontrar fácilmente con un teléfono móvil si ellos acuden a un asistente virtual. Entonces, ¿qué pasa? El asistente virtual puede encontrar en un directorio selectivo, ya filtrado, predeterminado y, por supuesto, verificado por nosotros, los diferentes médicos que están cerca de ti, porque puede recurrir al GPS para localizar a los que están cerca de ti y tú puedes pedirle filtros que sean el médico más barato, el médico mejor calificado en la zona, el más cercano, y el robot, que este es el asistente virtual que te va a hablar a través del Facebook, te puede dar alguna opción de médico en las 6 principales especialidades que existen en México para atender el 80% de los padecimientos. ¿Qué hicimos? Pues con toda esta tecnología digital que tenemos hoy por hoy, que se puede usar ya para mejorar cualquier proceso, producto o incluso modelo de negocios, desarrollamos una solución para que esta solución se pudiera acceder a través del Facebook Messenger. Es un robot, es un personaje que habla contigo y busca al médico según la necesidad que tú tengas. Entonces se hizo con un gran éxito porque funciona muy bien esto. Y esto le da grandes beneficios al paciente. Se reduce el tiempo de búsqueda de un médico, se encuentra el médico indicado a la primera, se consigue ese médico con calidad y además puedes ahorrar en vueltas y vueltas y visitas que das para encontrar al médico indicado. Obviamente esto trae un beneficio y crea comunidades de clientes que se benefician por lo que dijimos, los médicos, porque incluso pueden aumentar su cartera de clientes, de pacientes, se tiene una plataforma para exponerse y las empresas también pueden segmentar sus mercados con una base de datos que se genera a través de esta interacción de los pacientes con los médicos a través del asistente virtual que desarrollamos. Es un ejemplo muy básico. ¿Qué tanto fue la aproximación del proyecto a lo que buscábamos? Fue muy acertada. Y se logró mediante este algoritmo del que han estado hablando Yeshua, Jorge y Toño durante toda la presentación, aplicando estas novedosas técnicas de innovación heurística a nuestro algoritmo que hemos desarrollado, hemos logrado llegar a dar digitalmente esta disrupción que a todos nos está beneficiando. Y por supuesto es un ejemplo para que ustedes puedan ver todas esas soluciones que hoy existen son las que aplicaríamos a los proyectos que de una manera muy padre y muy hermosa les acaban de presentar Jorge y Toño acerca de cómo crear esos nuevos mundos móviles de automóviles que están pensados en resolver esas necesidades que tiene el cliente de manera heurística. Y esta tecnología digital que hoy estamos utilizando para hacer lo que les acabo de mostrar, se usa de la misma manera para generar estos nuevos productos que estamos pensando y les acabamos de mostrar. En este caso, Yeshua, te dejo la palabra para poder continuar con el cierre de esta conferencia. Así es, Alejandro, muchas gracias. Jorge y Antonio, estamos muy complacidos de la invitación que Talentland nos hizo. Somos Movit 21 y recordemos algo, la movilidad y la innovación heurística. Nosotros revolucionamos experiencias de innovación y aceleramos posibilidades de éxito. De esta manera habilitamos movimientos de un estado de estancamiento a un estado dinámico de prosperidad. Así que el desarrollo y en conjunto que estamos haciendo en esta etapa nueva de esta humanidad nueva también, es importante que lo plasmemos dentro de lo que nosotros le llamamos movilidad en la innovación heurística. Muchas gracias, Talentland.